Nos adentramos en un territorio donde la realidad y la ciencia ficción se entrelazan. La inteligencia artificial. No se trata solo de algoritmos y datos, sino de un poder que podría cambiar el destino de la humanidad. Sin duda. ¿Seremos arquitectos de nuestro progreso o víctimas de nuestra propia creación? La pregunta no es si la IA transformará nuestro mundo, Cierto. sino cómo ya estamos viendo sus huellas en la economía, la medicina, Claro. incluso en la forma en que creamos arte. Es verdad. Pero lo que me inquieta es la velocidad a la que avanza, como si una fuerza invisible nos empujara hacia un futuro incierto. Es cierto. ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios más rápido que cualquier otra tecnología en la historia. Impresionante. Y no solo eso, pasamos de simples chatbots a agentes de IA que puedan tomar acciones en el mundo real. Me pregunto, Sí. ¿cuándo cruzamos esa línea? ¿Cuándo dejamos de programar y comenzamos a crear algo que piensa por sí mismo? Esa es la cuestión, ¿verdad? Ya no hablamos de simples programas que siguen instrucciones. No. Los agentes de IO tienen un objetivo, una meta que buscan alcanzar. Y para eso necesitan planificar, tomar decisiones y acceder a herramientas que antes solo estaban en manos de humanos. Como si fueran una especie de aprendices, ¿no? Recuerdo un video de Gustavo Entrala donde explicaba que su agente de IA Cloud puede buscar información en la web, extraer datos relevantes y crear una base de datos completamente por su cuenta. Interesante. Es casi como si estuviera viendo a un niño aprender, pero a una velocidad asombrosa. Exactamente. Y ese aprendizaje acelerado es lo que nos debe poner en alerta. Imagina un agente de IA con acceso a Internet, con la capacidad de aprender de cada interacción, de cada dato que procesa. Su potencial es ilimitado. Wow. Pero también su capacidad de causar daño si no se controla adecuadamente. Hablando de control, el documental de The Dribble que compartiste mostraba ejemplos de IA aplicada a la medicina, como el sistema Ashita-Shael, que ayuda a pacientes con accidentes cerebrovasculares a volver a caminar. Es un avance increíble. Es increíble cómo la IA puede usarse para el bien. Sin duda. Pero también me hizo pensar en las consecuencias de que esa tecnología caiga en las manos equivocadas. Es un arma de doble filo. Sí, sí. Por un lado tenemos la promesa de avances médicos sin precedentes, Cierto. de una mayor eficiencia en la gestión de recursos, incluso de soluciones a problemas que antes parecían imposibles de resolver. Sí. Pero por otro lado está el riesgo de que esa misma tecnología se use para fines oscuros, Claro. para la manipulación, la vigilancia o incluso la destrucción. Y no solo eso, el documento IA.pdf que enviaste hablaba del dumping ético, donde la responsabilidad de las consecuencias del mal uso de la IA recaería sobre los usuarios, no sobre los creadores. Es una preocupación importante. Es como si nos dieran una bomba de tiempo y nos dijeran, úsala con cuidado, pero si explota es tu culpa. Es una preocupación legítima. Sí. Las empresas que desarrollan IA tienen la obligación de garantizar que sus creaciones se usen de manera responsable. Es cierto. No podemos permitir que escuden en la complejidad de la tecnología para evadir sus responsabilidades éticas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo nos aseguramos de que la IA se use para el bien y no se convierta en una amenaza para la humanidad? La clave está en la educación, en la transparencia y en la colaboración. Entiendo. Necesitamos una sociedad informada que comprenda los riesgos y las oportunidades de la IA. Sí. Necesitamos empresas que desarrollen IA con responsabilidad, que sean transparentes en sus procesos y que colaboren con expertos en ética para garantizar que sus creaciones se usen para el bien común. Es decir, que no se trata solo de crear una tecnología poderosa, No. sino de crearla con un propósito, Exacto. con una visión ética que guíe su desarrollo y aplicación. Exactamente. La IA puede ser una herramienta increíble para el progreso, Cierto. pero solo si la usamos con sabiduría, con prudencia y con un profundo respeto por la dignidad humana. Entonces, estamos a tiempo de evitar que la IA se convierta en un monstruo que escape a nuestro control. Creo que sí, pero debemos actuar ahora. No podemos permitirnos esperar a que sea demasiado tarde. Cierto. El futuro de la humanidad está en juego y no podemos darnos el lujo de fallar. El misterio de la IA nos desafía, Sin duda. nos llama a la acción. Es un llamado urgente. Debemos estar preparados para enfrentar este reto y construir un futuro donde la tecnología sirva a la humanidad, no al revés. Es una tarea monumental, Sí. pero creo que juntos podemos lograrlo. Y esa sabiduría de la que hablas
esa prudencia. Mm. Se pone a prueba en cada línea de código que escribimos, Sí. en cada algoritmo que diseñamos. Perfecto. Porque la IA no nace en un vacío. Mm. Hereda los sesgos, las imperfecciones, los prejuicios del mundo que la crea. Es como si al intentar replicar la inteligencia humana, Sí. también replicáramos nuestros defectos, ¿no? Exacto. Me recuerda un ejemplo que mencionabas antes, el de un sistema de IA para evaluar solicitudes de empleo. Ajá. Si los datos con los que se entrena provienen de un pasado donde la discriminación era la norma, la IA podría perpetuar esos patrones, sin siquiera ser consciente de ello. Exactamente. Y no se limita solo al empleo. No. Pensemos en la justicia penal, en la concesión de créditos, en la atención médica. Si la IA se alimenta de datos sesgados, Sí, sus decisiones pueden tener consecuencias devastadoras para la vida de las personas. es una imagen inquietante. Sí. Un mundo donde los algoritmos, en lugar de corregir las injusticias del pasado, las amplifican, Sí, las perpetúan. correcto. Un mundo donde la tecnología, en lugar de liberarnos, Ajá. nos encierra en jaula de código. Pero no tiene por qué ser así. No. La IA también nos ofrece la posibilidad de identificar y corregir esos sesgos, de construir sistemas más justos, más equitativos. Podemos usarla como una herramienta de introspección para analizar los datos que reflejan nuestras acciones y comprender mejor las raíces de la discriminación. Es fascinante pensar en la IA como un espejo, ¿no? Sí, una buena analogía. Un espejo que nos muestra no solo nuestro rostro, sino también el alma de nuestra sociedad con todas sus luces y sombras. Y al observar ese reflejo, a comprender los mecanismos que perpetúan la desigualdad, podemos comenzar a construir un futuro mejor. Claro. Un futuro donde la tecnología sea un instrumento de justicia, no de opresión. Pero para eso necesitamos ir más allá de los buenos deseos, ¿verdad? Sí, claro. No basta con decir que queremos una IA ética. No. Necesitamos mecanismos concretos para garantizar que se cumplan esos principios. Tienes razón. Sí. Necesitamos sistemas de gobernanza robustos que involucren a todas las partes interesadas, desde los desarrolladores hasta los usuarios, Sí. y que establezcan límites claros al poder de la IA. Es como construir un dique para contener la fuerza de un río, ¿no? Sí. Una estructura que canalice su energía, Ajá. que la dirija hacia un cauce seguro, que evite que se desborde y cause daño. Una analogía perfecta. Sí. Y en la construcción de ese dique debemos ser especialmente cuidadosos con el dumping ético. Ese término siempre me ha parecido tan inquietante como si la ética fuera un residuo tóxico del que las empresas quieren deshacerse, trasladando la responsabilidad a los usuarios. Es una práctica peligrosa, sin duda. Sí. Imaginemos que una empresa desarrolla un sistema de reconocimiento facial. Ajá. Sin abordar adecuadamente los riesgos de sesgo racial, los usuarios, sin saberlo, podrían estar utilizando una herramienta que perpetúa la discriminación. Claro. Y la empresa, mientras tanto, se lava las manos. Es como entregarle a alguien un arma cargada sin decirle cómo usarla. Sí. Podría causar un daño irreparable. Exacto. Y la responsabilidad última recaería sobre la persona que la disparó. No sobre quién la fabricó. Exactamente. El dumping ético es una forma de eludir la responsabilidad, de transferir los riesgos a aquellos que no tienen el poder ni los recursos para gestionarlos. Entonces, ¿cómo podemos combatirlo? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo nos aseguramos de que la ética no sea un lujo, un accesorio opcional, sino un componente fundamental del desarrollo de la IA? La clave está en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Entiendo. Las empresas deben ser transparentes en sus procesos de desarrollo. Sí. Los usuarios deben tener la posibilidad de participar en la definición de los principios éticos que guiarán la IA. Ajá. Y debe haber mecanismos para sancionar a quienes incumplan las normas. Es decir, que no podemos simplemente confiar en la buena voluntad de las empresas. No, claro que no. Necesitamos un marco legal y ético sólido que establezca límites claros y que garantice que la IA se use para el bien de la humanidad, no para su perjuicio. Es una tarea compleja, pero no podemos permitirnos el lujo de fracasar. El futuro de la humanidad está en juego y debemos estar a la altura del desafío. El misterio de la IA nos llama a la acción. Sin duda. Debemos ser conscientes de los riesgos, pero también de las oportunidades. Debemos ser críticos. Sí. Pero también constructivos. Ajá. Debemos ser valientes, pero también prudentes. La historia del IA aún está por escribirse. Es cierto.
De nosotros depende que sea una historia de progreso, de justicia y de esperanza. Y en esa historia, en esa construcción del futuro, no podemos olvidar que no solo las grandes empresas o los gobiernos tienen un papel que desempeñar. Cada uno de nosotros como usuarios, como ciudadanos, somos parte de esta ecuación. Absolutamente, la responsabilidad no puede recaer únicamente en quienes crean la tecnología. Cada interacción que tenemos con un sistema de IA, cada decisión que tomamos en base a las recomendaciones de un algoritmo, está moldeando. Su desarrollo está influyendo en su futuro. O sea, como si estuviéramos tejiendo un tapiz gigante, ¿no? Sí. Alguno de nosotros aportando un hilo, una puntada. Y al final, la imagen que emerge es el resultado de todas nuestras acciones individuales. Es una imagen que puede ser hermosa o aterradora. Cierto. Dependiendo de las decisiones que tomemos. La IA puede ser una herramienta de progreso, de creatividad, de conexión. Sí. Pero también un instrumento de control, de manipulación, de división. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos aportando los hilos correctos a ese tapiz? ¿Cómo podemos como individuos influir en el desarrollo de una tecnología tan poderosa? La respuesta, como en muchos otros aspectos de la vida, está en la educación, la concienciación y en la acción. Entiendo. Debemos comprender cómo funciona la IA, Sí. cuáles son sus límites, sus riesgos y sus posibilidades. No podemos permitirnos ser meros espectadores pasivos en esta revolución tecnológica. Es decir, que no podemos simplemente sentarnos a esperar que otros resuelvan el problema. No. La ética en la IA no es un asunto de especialistas, es un asunto de todos. Precisamente debemos informarnos, gestionar, debatir. Debemos exigir transparencia a las empresas que desarrollan IA. Ser críticos con las decisiones que toman los algoritmos que nos rodean. No podemos delegar nuestra responsabilidad en la tecnología. Es una llamada a la acción, ¿verdad? No podemos simplemente esperar que la IA se desarrolle por sí sola y que por arte de magia se convierta en una fuerza para el bien. Debemos ser participantes activos en su evolución. Exacto. Y esa participación puede tomar muchas formas, desde apoyar a las organizaciones que trabajan por una IA ética y responsable, hasta simplemente ser más conscientes de cómo interactuamos con la tecnología en nuestra vida diaria. Cierto. Cada pequeño gesto cuenta. Es alentador pensar que no estamos indefensos ante este desafío, que aunque la IA parezca una fuerza imparable, en última instancia su destino está en nuestras manos. Y el futuro de la humanidad también. ¿Es verdad? No olvidemos que la IA es una herramienta. Y como toda herramienta puede usarse para construir o para destruir. Sí. La decisión final, la responsabilidad última recae en nosotros. El misterio de la IA nos desafía, nos invita a reflexionar, a actuar. Sí, nos recuerda que el futuro no está escrito en piedra, sino que se construye día a día con cada decisión, con cada acción. Y en esa construcción, la ética, la prudencia y el respeto por la dignidad humana debe ser nuestros pilares fundamentales. Sí. Solo así podremos asegurarnos de que la IA se convierta en un motor de progreso, no en una amenaza para nuestra existencia. En definitiva, el misterio de la IA no se resuelve con algoritmos, sino con la capacidad humana de reflexionar, de discernir, de elegir el camino correcto. Un camino que nos lleve hacia un futuro donde la tecnología está al servicio de la humanidad, no al revés.